Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios te bendiga. Gracias por que me van a permitir exponer una porción de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, miren, he escogido un tema que se llaman las actitudes del cristiano. Entonces, lo voy a seguir platicando. En este tema, hermanos, vamos a ver las actitudes del cristiano en la iglesia local. Ustedes saben que hay iglesia local y iglesia universal. ¿Sí se lo saben? Levanten la mano, que se lo sepa. Ok. La iglesia local es donde nosotros nos congregamos físicamente. La iglesia universal es la iglesia de todo el mundo. Cristo es la cabeza. Ahí no nos reunimos, sino que es la iglesia universal. Cuando se bautiza una persona, al bautizarse, él se bautiza y está en la iglesia universal. Y luego él ya define dónde va a poner su membresía, que es en la iglesia local. Entonces, la iglesia local, como esa de las Viveros, es independiente y autónoma. ¿Por qué? Porque Cristo la blindó. Nosotros estamos blindados para que no nos entre apostasía de otras congregaciones que cometan apostasía. ¿Saben qué es apostasía? Cuando se salen de la doctrina de Cristo, que empiezan a meter instrumentos, y empiezan a hacer innovaciones. Entonces, para que no haya innovaciones aquí, ni en todas las iglesias locales, Cristo las blindó, puso un blindaje en las iglesias locales. Por eso son independientes y autónomas. Pero la iglesia local debe tener su gobierno, y su gobierno humano, que debe ser por ancianos, abajo de ellos los diáconos, los predicadores, los maestros, las maestras, claro, que si no hay, como quiera sigue siendo iglesia de Cristo, y en el transcurso pudiera ser ya con ancianos, pero por eso hay que darle a los jóvenes instrucciones para que dejen ser ancianos en un futuro. Hay que prepararlos. A veces se tardan 60 años, o se tarda mucho tiempo, porque nos vamos muriendo los grandes, pero a veces no cumplimos los compromisos, los requisitos. Ok, hermanos, entonces miren, en este tema que ustedes están viendo ahí en la pantalla, no sé si lo alcanzan a ver, está representado el edificio. El edificio de reunión es este, hermanos. Y tenemos un mandamiento, no sé si se lo sepan, que es Hebreos 10:25, que dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fíjense bien, y congregarse quiere decir en griego episonagoge. Fíjense bien, y congregarse quiere decir reunirse en un solo lugar. O sea, que no yo me reúno acá, yo me reúno allá. Si usted es miembro de la iglesia de Cristo, tiene su compromiso de reunirse en el punto de reunión. En resumen, aquí en Lauro Aguirre 16:29 es el punto de reunión, como en las fábricas, que hay un punto de reunión por si hay un incendio o algo. Aquí es el punto de reunión, porque esa palabra en griego, congregarse, quiere decir episonagoge, reunirse todos los miembros en un solo lugar. Entonces, eso es lo que estamos ahorita cumpliendo, el mandamiento de Hebreos 10:25. ¿Para qué nos reunimos? Para exhortarnos unos a otros, ¿verdad? Y a las buenas obras también, para hacer las buenas obras. Entonces, eso es lo que vamos a ver algo relacionado con el trabajo de la iglesia. ¿Quién se sabe el trabajo de la iglesia? A ver, Raúl, ¿cuál es el trabajo de la iglesia local? El evangelismo. El evangelismo es uno de ellos. La edificación y la benevolencia. Atención, varones, fíjense bien. La benevolencia es limitada. Porque ahorita hay muchas personas, varones, que abogan porque la benevolencia se la den a los no cristianos. Ahí les traigo yo 2 análisis que los estoy dando ya en los cristianos. Y hay 8 textos y más que dicen que la benevolencia es para los cristianos. ¿Ves? Entonces se lo voy a dejar a mi sobrino para que lo quiera copia y lo veríamos en algún día, pero ahí está. Entonces, por eso es, en resumen, hermanos, apréndanse esto es pura clase. Y este estudio. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia local? El trabajo de la iglesia es espiritual para empezar. Y es el evangelismo, la edificación. Ahorita, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos estamos edificando, ¿verdad? Estamos edificando. Y la benevolencia. Y la benevolencia limitada. Únicamente para los santos. ¿Qué somos nosotros? Los santos, ¿verdad? Ok, correcto. Entonces ustedes pueden ver ahí, como vamos a hablar de actitudes y de trabajo, yo seleccioné un martillo.
Ven que el martillo se está moviendo. Ahí está la iglesia de Cristo en la Viveros. Y el martillo de abajo tiene un clavo, lo representé así, que es el trabajo de la iglesia, que es el evangelismo, la edificación y la benevolencia. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Lo vamos a desarrollar con actitudes correctas, no con actitudes incorrectas. Hay dos tipos de actitudes. ¿Qué actitud tienes? Si la actitud correcta o la incorrecta. Entonces, vamos a analizar las actitudes correctas. Son 4 las actitudes del cristiano. Una es la actitud hacia Dios que debemos tener. La otra es la actitud hacia nuestros hermanos. La otra, la actitud hacia la congregación. Y la otra, la actitud hacia nosotros mismos. Únicamente en este tema vamos a ver, por lo largo de estos varios meses, vamos a ver nomás 2 actitudes de humildad. La de humildad y la de servicio. Para eso estoy usando yo, por ejemplo, si ustedes ven ahí, es un águila. Isaías 40:31 nos dice, mire, el enemigo se sentará a tus espaldas, te morderá el cuello, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Eso nos lo dice Isaías 40:31. Cuando nosotros estamos enfermos, muy enfermos, de enfermedades terminales, yo usaba mucho ese texto, porque tendremos nuevas alas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. O sea que si esperamos a Jehová, si esperamos en Jehová, confiamos en Jehová, esto es lo que vamos a tener. Fuerzas como las águilas, ya que estamos grandes. Y ahorita ya veo el hermano, ya estamos grandes. Yo ya casi 75, el hermano Reyes, ya estamos grandes. Entonces, y las hermanitas que están allá. Entonces, ese texto, hermanos, apréndanselo de memoria cuando estén tristes. Mire, pero fíjense, hermanos, ahí está un águila y va a estar un cuervo ahí arriba. El cuervo está picoteando al águila. Y ahorita les voy a explicar, porque yo les voy a dar esa ilustración. Ese cuervo va a representar las actitudes negativas que vamos a tener en la congregación. Hay actitudes negativas, como el egoísmo, la soberbia, todo eso. Entonces, para quitarnos eso, le vamos a hacer como el águila. Ahí va el águila y va el cuervo picoteando. Pero el águila tiene un poder de que vuela en las alturas, se lleva el cuervo por arriba y como ya no tiene oxígeno, se cae. Entonces, es así como nos debemos deshacer de esas acciones negativas. Ok, hermanos, lo voy a cambiar. Miren, ¿por qué somos miembros de una iglesia local? ¿Por qué creen que somos miembros? A veces dicen, no, pues yo no voy a ir porque... A veces voy a ir porque me quiero sentir bien con mi conciencia. Otros quieren sentir emoción, escuchar coros, o porque está muy bonito el edificio. Hay otros que quieren estar oyendo sermones, pero carentes de contenido bíblico. Yo puedo hablar muy bonito, mucha elocuencia, pero si no tengo contenido bíblico y nomás doy pura cosa secular, pues ¿a qué vengo, verdad? Yo quiero oír contenido bíblico. Entonces, o porque a lo mejor dicen, no, es que es un protocolo y es una tradición que todos los domingos. Y también, a veces no, para dejarle todo el trabajo a pocos hermanos, que ellos hagan todo, ¿verdad? Por eso vamos a ver qué actitudes debemos tener, la cooperación y todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que debemos tener las actitudes correctas en el trabajo congregacional. En el trabajo congregacional. Nosotros somos la congregación. Entonces, pero fíjense bien, nosotros venimos, ¿a qué venimos ahorita? ¿A qué venimos? Adorar a Dios en espíritu y en verdad, y cumplir con los actos de adoración, los 5 actos de adoración del domingo. Nosotros ahorita estamos aquí como eclesía. ¿Saben qué es eclesía? Es la iglesia, es la asamblea toda. Cuando está la asamblea toda reunida, esa es la asamblea. Ya cuando se separan, pues ya son clases, ¿verdad? Pero ahorita cuando estén todos reunidos, es la asamblea. Entonces, pero nosotros vamos aquí a adorar ¿de qué? En espíritu y en verdad. O sea que nuestro culto de adoración es un culto en espíritu y en verdad. Porque hay varias clases de culto. El culto voluntario, el culto en ignorancia. Esos son varias clases de culto, pero nosotros tenemos el culto verdadero, porque ¿cuál es el objeto de nuestra adoración? ¿Una virgen? Como lo están haciendo con San Judas Tadeo. O ir a San Juan de los Lagos a irse de rodillas. ¿Cuál es el objeto de su adoración? Un ídolo. Pero aquí, el objeto de nuestra adoración, ¿quién es? Es Dios.
¿Por qué? ¿Por qué creen que dijo eso? Porque Dios, porque Cristo, en el pozo de Jacob, con la samaritana, ahí en Samaria, se juntó con ella. Y en Juan 4:23, ¿qué les dijo? Es necesario que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, fíjense lo que dijo en la plática que tuvieron ellos dos. Jesús instituyó ahí en ese punto, en el pozo de Jacob, los componentes del culto, los componentes de la oración que le debemos dar a Dios. ¿Y cuál es el número uno? El objeto. ¿Cuál es el objeto de la adoración? Dios. Entonces, ¿cuál es la acción? Tenemos que adorarlo. ¿Y cuál es la actitud? Son tres cosas. Número uno, fíjense bien, el objeto de nuestra adoración aquí, ¿quién es? La Virgen de Guadalupe. Un ídolo, es Dios. ¿Cuál es la actitud? Y Cristo lo dijo en ese texto, se lo dijo a la samaritana. La actitud es el espíritu. Vamos a adorar a Dios en espíritu. Y en espíritu quiere decir no mundanamente, con instrumentos musicales y que yo canto muy bonito y que no. Aquí que nosotros vamos a cantar con nuestro instrumento, es el corazón. ¿Se fijan que estoy dando puros términos de doctrina? Así es como le hago yo, ¿verdad? Entonces, pero nos falta la tercer componente que le dijo Cristo a la samaritana. O sea que Cristo ahí estableció los componentes que debe tener el culto. Y el otro es la acción. ¿Cuál es la acción? Es la verdad. ¿Y la verdad qué es? El Evangelio. Entonces nuestra acción va a ser la norma o forma como que vamos a dar la adoración es con el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? La verdad. Es todo el Nuevo Testamento. Ok, entonces así es como les estoy explicando este punto, hermano. Miren, debemos cumplir con responsabilidades que son las actitudes. Vamos a continuar. Ahí estoy poniendo, no sé si alcancen a ver, pero lo que está en blanco son adorar a Dios en espíritu y en verdad y cumplir los 5 actos de oración. Los 5 actos de oración, porque somos miembros de una iglesia. Iglesia local, es lo que debemos saber, y vamos a cumplir responsabilidades como individuos ante Dios y actitudes con nuestros hermanos, que eso lo vamos a ver ahorita. Ustedes pueden ver ahí un martillo. Ese martillo, como yo les dije, es la iglesia de Cristo en la Viveros. Ahí están ustedes, hermanos, ahí estamos. Las actitudes del cristiano en una iglesia local. ¿Cuál actitud debes de tener tú en la iglesia local? Una actitud hacia Dios, primeramente, hermanos, hacia Dios, la actitud hacia Dios. La otra, hacia nosotros mismos, ¿sí? Hacia nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ser soberbios? Pues no, vamos a ser humildes y vamos a dar servicio, que es lo que vamos a especializarnos ahorita. Y la otra es hacia nuestro trabajo en la congregación. Como miembros de la iglesia, los varones ahorita se organizan, ahorita que bien se organizan y se distribuyen el trabajo, las hermanas también. Entonces, va a haber esa otra responsabilidad o actitud. Y hacia nuestros hermanos también. Hacia nuestros hermanos viejitos. A los más grandes que somos, tenerlos en consideración. Son nuestras actitudes. Que ahorita las vamos a poner ahí. Pero no me voy a meter si no acabo. Entonces, nos vamos a ver vamos a ver las actitudes, la humildad y la de servicio. Bueno, ese es el punto, hermanos. ¿Ve? Como cristianos, trabajamos juntos en una iglesia local y las actitudes correctas o apropiadas son necesarias. Por ejemplo, si empieza aquí a haber división, a haber chismes, a haber todo eso, son actitudes negativas. Es el cuerpo que va en el águila, que hay que deshacernos de ella. Hay que remontarnos a las alturas para que al cuerpo se le acabe el oxígeno y se caiga. Entonces, ese es el punto, hermano. Mire bien, vamos a continuar. Esta hojita que está aquí, no lo voy a dar toda. Mire, por ejemplo, dice, las actitudes hacia Dios. Nomás les voy a dar un tantito. Las actitudes hacia Dios son amor, fe y confianza y agradecimiento. Por ejemplo, hay un texto que dice, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, la actitud hacia Dios es el amor hacia Él, es la fe y la confianza, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el agradecimiento, hermanos. Nosotros nomás estamos pidiendo por nosotros, y cuando se ora, pues ni le agradecemos a Dios. Pero hay que tener agradecimiento. Miren lo que dice Colosenses 3:17 y Efesios 5:20. Hay que dar gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. Eso es nomás tantito. Pero la otra, las actitudes hacia nosotros mismos, es lo que vamos a desglosar. Debemos tener humildad. Fíjense bien, apréndanlo. Humildad, educabilidad y honestidad hacia nuestros errores. Ahorita lo voy a explicar, me voy a centralizar en eso. Y no me estoy viendo rápidamente la otra, las actitudes hacia nuestro trabajo. Ahí la están viendo ustedes. Que le pueden sacar copias y ahí los varones pueden hacer estudios. Y ahí nomás con que se agarran con un punto hacen un estudio. Y ahí les están dejando la cita y le pueden sacar copias al libro que les dejo. Hay gratitud por el privilegio de nuestro trabajo en la iglesia del Señor. Tenemos que tener entusiasmo, hermanos, no venir bien, hay que venir bien conscientes, tener laboriosidad, diligencia, iniciativa, positividad y persistencia. Mire, el otro punto, bueno, eso ahorita lo vemos. Mire, a mí me gusta ese punto, las actitudes hacia nuestro trabajo, como está ahí. Hay un punto que dice entusiasmo y hay un punto que dice diligencia y energía. Y me acordé de Nehemías, así se llama tu niño. Entonces dice, ¿quién fue Nehemías? ¿Quién se acuerda quién fue Nehemías? Allá está en la clase, por allá. ¿No saben a ver quién fue Nehemías, Raúl? El copero del rey. Un escriba, el copero del rey. ¿Y qué hizo? Construyó el muro. Eso. Entonces hay que saber que Nehemías era un ingeniero o algo así, ¿verdad? Porque construyó el muro, dice el texto en Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Entonces ustedes, hermanos, ánimo para trabajar. Hay que seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. Hay que tener ánimo, no le hace que estemos enfermos y todo eso. Aquí venimos. Mire, Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén y su último fin ulterior, ¿cuál era? No nomás construir las murallas, sino que restaurar, fíjese bien, restaurar la fidelidad de su pueblo Israel, su obediencia a la ley de Jehová, porque ya el pueblo, ya venían de Babilonia, ¿verdad, sobrino? Venían y ya venían idolatrando, ya el objeto de su adoración ya no era Dios, sino eran todas las Astarté y todas las vírgenes y deidades que había. Entonces ese es el punto, hermanos. Fíjese bien. Y luego las actitudes hacia nuestros hermanos rápidamente. El amor, que dice, ahí está. Le vamos a sacar copias para que ustedes lo tengan y si lo quieren desarrollar. Dice que os améis unos a otros. La cooperación, hermanos. Siempre hay que estar cooperando. Les estoy dando las actitudes buenas, las actitudes correctas que debemos tener como miembros de la iglesia local. Una de ellas es la cooperación. ¿Qué texto nos dice? Dice el 12:21 de Corintios de primera. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea que todos somos miembros, todos somos como una mano, un dedo, cada quien desarrolla una cosa, cada quien tiene un don. Pero les voy a decir, hay unos hermanos que quieren que, como ellos hacen eso, quieren que todos lo hagan. No, cada quien desarrolla su don. Si yo soy bueno para evangelizar, órale, por ahí nos vamos. Si soy bueno para hacer estudios, por ahí me voy. Si soy bueno, por ejemplo, las hermanas, simplemente ellas tienen una manera de conversar con las personas a su manera y las convencen. O aunque no diga nada, hermano, sino más con que venga una hermana ya grande, ya con el hecho de estar aquí sentada, nos está dando el ejemplo. Eso es, los hermanos grandes, ya con estar aquí sentados, ya nos están dando un ejemplo, están cooperando. Entonces son muchas, hermanos, no las acabo. Entonces, pero recuerden que me voy a centrar en la que es la humildad. La humildad, mire, por ejemplo, les voy a decir rápidamente, ya voy a entrar al tema. La humildad, hay un texto que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no nos creamos que porque somos ingenieros y que estudiamos y que tenemos doctorados. No, eso no vale aquí. Aquí todos somos iguales. Que no tenga más alto concepto de sí. Eso es lo importante en la humildad, hermano. Ya estoy entrando al tema. Que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, que creamos que sabemos más que los demás. Ese es, y nos dice Romanos 12:3. Esa es la humildad. Fíjese bien, porque dice que el que se debe tener, o sea, sino debemos pensar de nosotros con cordura, hermanos, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno de nosotros nos dio un don. Cada quien tiene un don. Si no sabe cuál es su don, pásenle al frente para que empiece a practicarlo, o practíquelo afuera. Porque dice, no, pues yo no sé cuál tengo. No, vamos a ver, ¿verdad? Y si ya lo tienes, o si tienes varios, úsalos. Esa es la importancia, hermano. Ahora, la otra es la educabilidad. Dice, la otra nos lo dice Proverbios, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. O sea, que hay que escuchar, hermanos. Hay que escuchar. Miren, nosotros como varón, por ejemplo, yo tengo el requisito y la obligación de escuchar a otros hermanos, no nomás hablar yo. Esa es la educabilidad, para alimentarnos con la sana doctrina, conste, no con cosas seculares, con la sana doctrina. Tenemos que dar derecho a que otros expliquen y nosotros enseñar y ser enseñados. Eso es más, aquí hay muchos maestros, todos saben. Enseñar y ser enseñados. De todo aprendemos. Esa es la educabilidad. Es la número 2. ¿Cuál fue la primera? La humildad. Es una actitud hacia nosotros mismos. Estamos viendo las actitudes hacia nosotros mismos. Y la honestidad hacia nuestros errores. Por ejemplo, si yo me equivoco con una cita o me equivoco, interpreto mal, que la ofrenda, por ejemplo, debe ser para los no cristianos también. Espérate, entonces, tú que la sabes, dime los textos. ¿Dónde me debo basar? Entonces, y hay que reconocer nuestros errores. Por eso dice que perdonándonos las ofensas unos a otros. Esos son los 3 puntos básicos de lo que vamos a ver. Las actitudes hacia nosotros mismos. Y con eso, de la humildad, hermanos, vamos a hablar de un burrito. Pongan muy bien, no sé si hagan niños, pero el burrito que sirvió a Jesús, que representa la humildad y la mansedumbre. Y vamos a ver la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué representa la entrada triunfal? ¿Cómo entró Jesús? ¿Y cómo vendrá? Con eso vamos a rematar el tema. ¿Cómo vendrá Jesús? Ya no va a ir en un burrito, sino va a venir en el caballo blanco. Y va a ser el juez. Y va a derrotar a los que se opusieron al Evangelio. Así vino para su entrada triunfal, en un burrito, manso y humilde. Y escogió el burrito. Pero, si no somos fieles hasta la muerte, y si no hemos cumplido los pasos de salvación, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, de memoria. Bien. Y luego, para ser añadidos ¿a dónde? A la iglesia de Cristo. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Sí? Pero después de eso, ahí no muere la cosa. Después de eso tenemos que permanecer fieles hasta la muerte. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y para eso les estoy dejando un diagrama en que son las 8 gracias que a la fe le debemos agregar. ¿Qué? A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Ahí está, conocimiento. Y así nos vamos para poder llegar al cielo, hermanos. Si fallamos en cualquiera de esas, en la virtud, o en el conocimiento, en el dominio propio, en el amor fraternal, o en el amor ágape, ya el último, si faltamos por una de esas, aunque estemos bautizados, no vamos a poder llegar al cielo. Tenemos que cumplirlas todas mientras estemos vivos, porque ya después de muerto, ya no hay esperanza de salvación. Entonces ese es el punto, hermano. Ok, fíjese bien. Mire bien, fíjese bien, no sé si alcance a ver, pero aquí estamos viendo un águila que va subiendo. Aquí les voy a explicar esta ilustración. Ahí va subiendo el águila, Isaías 40:31, y arriba tiene el cuervo. Fíjese bien, dice, el enemigo aquí en la congregación se sentará a tus espaldas, que son las actitudes negativas, que dicen, no, yo no voy porque el hermano no me saludó, o porque me hicieron mala cara. No. Aquí dice, el enemigo se sentará a tus espaldas, te morderá el cuello, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Vamos a ser como la águila. Mira, hermanos, fíjese bien, el único pájaro que se atreve a picotear un águila es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y muerde su cuello.
Fíjese bien, sin embargo, el águila no responde ni lucha con el cuervo. No gasta tiempo ni energía en el cuervo. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en los cielos. Cuando más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar, y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno. Así debemos hacerle con las actitudes negativas si es que existen aquí, que es, deje de perder el tiempo con los cuervos, con las actitudes negativas, con el chisme, la murmuración, la calumnia, que son los tres enemigos de nadie. Entonces, solo llévalos a tus alturas y se desvanecerán. El enemigo se sentará a tus espaldas y te morderá el cuello, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Entonces, así es como nos vamos a deshacer. Pero mire, hermanos, el cuervo representa las actitudes equivocadas que hacemos durante el trabajo de la iglesia local. ¿Y cuáles son esas actitudes equivocadas? Nos las dijo el apóstol Pablo. Acuérdense que cuando él estaba en Éfeso y en Corinto, la iglesia ya era un desorden. Entonces, había mucho, ya las mujeres pasaban a predicar, que no se debe hacer, ¿verdad? Porque permanecer en silencio es uno de los puntos, y no hablar las mujeres en congregaciones donde haya mixto, o sea, donde estén varones y mujeres. Las mujeres pueden enseñar, pero a las mujeres y a los niños. Pero ya cuando está la asamblea ya con varones, ellas no pueden hacer discursos como los varones. Discursos quiere decir estudios, ya en congregación mixta. Entonces las mujeres pasaban, porque ahí, acuérdense que en el primer siglo había profetisas y había profetas, porque todavía no estaba el canon completo. ¿Cuál es el canon? El canon es la Biblia, nomás estaba por partes. Acuérdense que en el primer siglo, primero se escribió las cartas y luego poco a poco. Pero ya en Corinto, ya lo había establecido el apóstol Pablo, y estaba muy grande. Y acuérdense que Corinto era un puerto marino, donde hay mucho vicio. Llegaban marineros y todo, y había mujeres de todo tipo. Pero la congregación estaba muy fuerte, pero ya había un desorden, porque ya las mujeres, miren hermanos, en aquel tiempo pasaban los que tenían el don de profecía. El don de profecía es que Dios directamente les revelaba. Pero acuérdense que ahorita ya 1 Corintios nos dice que esto ya se acabó. Ya no hay con que los mormones que Dios me habló. Porque ahorita Dios no nos habla a nosotros directamente. ¿Cómo nos habla? A través de su Hijo Jesucristo, por medio de su palabra. En la dispensación mosaica sí habló a través de los profetas, ¿sí? De Moisés. Y en la dispensación, ¿cuál es la otra? Él se la sabe, es lo que daba mi papá, 100%. Yo se la aprendí. Mi papá insistía mucho en eso. La dispensación patriarcal, los padres eran los que daban las instrucciones, y luego ya después pasó a la dispensación mosaica con Moisés, era a través de los profetas. Y luego ya después, en el año 33, cuando Cristo estuvo crucificado, cuando Él expiró, y ahí empezó la dispensación que es ahorita. ¿Cuál es la dispensación de ahorita? La cristiana. Eso lo de memoria, si no, no son miembros de la iglesia de Cristo. La dispensación cristiana es desde que Cristo expiró hasta que Él venga. Esa se llama la dispensación cristiana. Los varones deben saberse de memoria todo eso. Ahora, ¿cuántos años duró cada dispensación? ¿Cuántos años? ¿Cuánto es el lapso total? Ahí lo traigo, se los vengo a dejar. Miren, hermanos, hay muchos problemas, porque ahorita hay mucho joven, están torcidos. Ellos creen en dos cosas, creen en el creacionismo y creen en el evolucionismo. Y la otra es el creacionismo. Nosotros somos creacionistas. Se hizo en 6 días, al 7º día descansó. Días literales de 24 horas. No como dicen ahorita, no, es que un día pudo haber tardado miles y millones de años y así se la llevan. ¿Ves? Entonces, y para eso tenemos que soportar esas 3 dispensaciones. Me estoy saliendo un poco, pero pues ni modo. Entonces, esas 3 dispensaciones, ¿cuánto tiempo duraron? Yo ya tengo el análisis, ya lo tengo en el YouTube. Entonces, son 6,000 años, hermanos. Hay 75 generaciones desde Jesús hasta Adán. Entonces, yo lo tengo seleccionados con citas y todo. 75 generaciones y 55 de Abraham a Jesús, a los 2000 años que llevamos. ¿Por qué dicen ellos los evolucionistas? No, y así predican, hermano, se paran al frente. Aguas. Entonces, fíjense cómo está el asunto. Yo tengo ese estudio y se lo voy a dar a los jóvenes, allá de los jóvenes, para que entiendan bien eso. Entonces, y ahí vamos a dar las 3 dispensaciones, para que se sepa.
Bueno, entonces me salí tantito, pero el cuervo representa las actitudes equivocadas que hacemos durante el trabajo en la iglesia local. ¿Como cuáles? Ya les dije que el apóstol Pablo estaba en Éfeso. Entonces una familia de Coré, hagan cuenta, el hermano Reyes fue y le dijo al apóstol Pablo, cruzó el mar Egeo, ¿verdad? Es el que está enfrente, y le dijo, ¿sabes qué? Allá está, mándales una carta, un regaño. Entonces el apóstol Pablo le escribió, parece que es 1 Corintios 12:20, y dijo que cuando yo llegue, no quiero que existan contiendas, hermanos, que no haya pleitos entre ustedes, que no haya envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desorden. Esas son las actitudes negativas, ese es otro tema, pero eso es lo que no debe haber en la iglesia local. Ok, hermanos, entonces, ¿cuánto voy bien el tiempo? Bueno, hermanos, vamos a ver la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y vamos a hacer un comparativo. La entrada triunfal entró en un burrito, ¿sí? Ok, pero cuando Él venga, está en Apocalipsis. Aunque es figurativo, parece que Apocalipsis es figurativo, va a venir en el caballo blanco, figurativamente, y lo vamos a explicar, y ya va a venir como juez. Y aquí entró, ¿por qué no vino en un corcel? ¿Por qué no vino en un caballo? ¿Por qué agarró un burrito? Y entonces, acuérdense, miren, yo una vez les adelanto y aquí termino para que continúe. Miren, todos aquí en el occidente, nosotros somos del occidente, allá es el oriente. Pero en el oriente, el burro es la realeza, hermanos. Hasta David, de todos, el caballo se introdujo hasta Salomón. Hasta cuando estaba el rey Salomón, no había caballo en el pueblo de Israel. Entonces, el rey David entraba, el burro era considerado como real. Hay un texto que lo vamos a ver ahorita, que él montó en un burrito cuando su hijo Absalón lo traicionó. Se fue a la ciudad y fue a escoger su burrito, el burro real. Entonces, allá el burro real representa realeza. Por eso dice, es realeza. Por eso a él lo clamaron Hosana, el hijo de David, cuando le pusieron las palmas. Ya lo aclamaban como rey, porque en el oriente así se usa el burrito. ¿Ves? Lo consideran como una cosa real. Ya después de que vino Salomón, ya empezaron a usar el caballo. Entonces, mire, Jesús montado en ese burro fue su entrada triunfal a Jerusalén, señaló el comienzo del final de su ministerio terrenal. O sea, al entrar ahí, acuérdense que días después fue crucificado, presionado y todo. Entonces, ¿qué significaba eso? El comienzo del final de su ministerio. ¿Cuánto duró? 3 años y medio. Entonces, sí, bien, hermanos, pues vamos a continuar con este estudio. Abran sus Biblias en Mateo 21, del 1 al 11. Fíjense bien, hermano. Aquí lo que estamos viendo, otra vez les resumo, vamos a ver las actitudes de humildad y de servicio. Y para eso vamos a ver la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y la lectura bíblica en la que nos basamos, el pasaje ancla en el que nos vamos a basar, está en Mateo 21, 1 al 11. Dice lo que dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. ¿Qué está haciendo aquí? No se ve aquí. Aquí lo que está Jesús, manda a 2 emisarios, a 2 de sus discípulos, con un amigo de él, a que fuera por una asna y su pollino, y que los tomara prestados, y que se los trajera. Entonces, continúa en el 21:3, y si alguien, dice Jesús, os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. O sea, que para que no creían que se iba a quedar con ellos. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí está, esta profecía, es una de las profecías. A ver, vamos a ver.
Ahí va, ¿verdad? 5, 6. Y luego, fíjese bien lo que dice, sobre un pollino. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y él se sentó encima. Fíjense lo que va a representar cada cosa. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? Salve, salve al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mire hermano, aquí la lectura bíblica, si ustedes no la habían analizado, se está cumpliendo la profecía de Isaías 62:11 y Zacarías 9:9. Ahorita les voy a explicar, apréndanselo de memoria. Ustedes lo leen así, no, pues qué burrito, sí, pero ¿qué se está pasando ahí? Ahí está pasando que se está cumpliendo dos profecías, la de Isaías 62:11 y la de Zacarías 9:9. Porque dice, ¿y cuál es el significado? El significado, Jesús montado en ese burrito, entrando triunfal a Jerusalén, ¿qué señalaba? El comienzo del final de su ministerio terrenal, porque ya en pocos días ya lo iban a traicionar, y lo iban a matar y lo iban a crucificar. Ya iba a terminarse. Era el comienzo de su ministerio terrenal. Esa es la entrada triunfal. Y entraba como rey, porque les dije que los burritos en ese tiempo, con los israelitas, los judíos, era real, era la realeza, el corcel de la realeza del burro. Porque si hubiera entrado en un caballo nomás entraban los generales, ¿verdad, Turino? Y los generales, como los babilonios de Persia y todos esos, se iban a destruir y entraban sobre un corcel dioso. Y eso significa que vas a dominar a alguien. En cambio, cuando vas a entrar en un burrito, significa mansedumbre, significa humildad. Por eso así es la cosa, el rey David acostumbraba así. Aquí en el occidente le decimos, no, pues orejas de burro, los ridiculizamos a los burros, pero en el oriente no, hermanos. Y antes más, hace 2000 años. Entonces, eso es lo que representaba. ¿Y qué estaba cumpliendo? ¿Qué estaba cumpliendo Jesús al entrar ahí? Las profecías, hermanos, que habían sido Zacarías como 500 años, ¿verdad? Isaías un poquito más años, ¿no? 700. Se estaba cumpliendo lo que habían dicho ellos. Porque así estaba diciendo que iba a entrar sobre un pollino a la hija de Sión. ¿Qué es la hija de Sión? ¿Qué entienden por la hija de Sión? Es el pueblo de Israel. Y también en el Nuevo Testamento significa la Jerusalén celestial. Ya lo investigué. Y Hosana quiere decir salve. ¿Ves? Entonces, eso lo estaba diciendo Isaías 700 años, que iba a entrar sobre un pollino. ¿Ves? Entonces se está cumpliendo la profecía. Entonces, y aquí está, mire, dice Isaías 62:11 para que se lo sepan. Dice, he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, pueblo de Israel, he aquí viene tu Salvador. Eso significaba que era el Salvador del pueblo. Y luego, ahorita les explico, dice, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. De la misma manera nosotros podemos ver que esta entrada a Jerusalén fue el cumplimiento de lo ya anunciado en Isaías 62:11. Apréndanselo. Isaías 62:11 es la profecía que se está cumpliendo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y Zacarías 9:9 también. Todo esto mientras las personas se enfilaban y lo aclamaban diciendo, salve al Hijo de David. Cuando dicen ellos, fíjense bien el análisis, cuando dice, Hosana al Hijo de David, ¿qué están haciendo, hermanos? Están haciendo un reconocimiento de su realeza. Como lo vemos en los versículos 9 y 15 de Mateo 21 que acabamos de leer. Al entrar a Jerusalén, toda la muchedumbre aclamaba a Jesús como profeta, pero no solamente era profeta, sino rey, ¿y qué más? Y señor de señores. Entonces, Jesús manifiesta su reino al subir sobre un pollino. Manifiesta su reino, quiere decir que dentro de pocos días se iba a hacer realidad el establecimiento de la iglesia de Cristo, que ¿cuándo fue? ¿Qué año? ¿Cuántos días después de su resurrección?
¿Quién se lo sabe? 50. 50 días, correcto. Así es. O sea, y luego, ¿dónde estaban? En el aposento alto cuando llegó el Espíritu, ¿verdad? Cuando les llegó el Espíritu Santo. Ok, entonces, ese es el reconocimiento de su realeza. En esos textos, ahí se está diciendo. Mire, fíjense bien, hermanos, yo no me lo sabía esto, pero lo estuve investigando. Dice, Zacarías 9:9, ¿por qué sabemos que no nomás era para el pueblo de Israel? Ya Zacarías, como 400 años, les estaba diciendo que ya, lo que acabo de decir, me vino ahorita, que la cena del Señor, para que lo cumplimos ahorita, es un mandamiento en la dispensación cristiana, que es lo mismo, la ley de Cristo, ¿qué otro nombre? El nuevo pacto, ¿verdad? No. Lo acabamos de mencionar en la Santa Cena. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y nosotros estamos en la dispensación cristiana, hermano, pero es una universal, es para todo el mundo. Acuérdense que la mosaica nomás era para los judíos, era nacional. Y mucha gente, acuérdense que al rato van a empezar a que la semana según ellos anda, pero eso era para ellos. Vayan ustedes a una iglesia bautista, la que quieran, denominacional, no espiritual. Ellos se celebran y hacen ritos y hacen actos aquí, o sea, es un desorden. Y celebran eso. ¿Ve? Celebran eso, pero esa es la religión nacional, acuérdense de memoria. La ley mosaica, que es la anterior a la nuestra, era religión nacional nomás para los judíos. Ellos hacían sacrificios de animales. Y ahorita, sí. Los diezmos. Sí. Y los diezmos, ahorita acabamos de celebrarla. Nosotros en el Nuevo Testamento, la dispensación cristiana, que es desde que Cristo expiró hasta que Él venga, nosotros ya no vamos a dar diezmo. Ya está todo escrito, es otro estudio. Entonces, y lo que quiero decirles es que la mosaica, en la anterior, era nacional, nomás para los judíos. Y ahorita los católicos celebran todo eso, remezclan, hermano. Por eso es muy importante que ustedes sepan lo que pasó en la mosaica y lo que es en la cristiana. Nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento. No debemos mezclar lo anterior del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sirve para nuestra enseñanza, se escribió. Pero lo que nos rige y lo que debemos de cumplir es lo que está en el Nuevo Testamento. Muchos oyentes celebran eso, pero ¿por qué no apedrean a las mujeres también? ¿Verdad? O hacen, ¿por qué no hacen sacrificios, palomas, incienso? Nomás agarran lo que les conviene. Por eso es importante que ustedes sepan las características y los aspectos fundamentales de lo que es la iglesia de Cristo. De eso se debe predicar. Por eso ahorita los jóvenes se van, hermano, porque los jóvenes andan buscando emoción. Y si no les enseñan los conceptos básicos de la iglesia de Cristo, ellos se van a una bautista, para ellos es igual, porque no se les da lo que es la doctrina de Cristo, la del Nuevo Testamento, que es lo que estamos viendo ahorita. Por eso, la mosaica, repito, esa era nacional. La cristiana es para todo el mundo. Es para todo el mundo, porque ya se unieron los judíos con los gentiles que nosotros somos. Y lo dice Zacarías. Fíjense cómo está implícito, dice: alégrate mucho, hija de Sión, vuelvo a Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, Cristo, justo y salvador, humilde, dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. Lo dice Isaías 60:14. Y el significado espiritual de Sión, hermanos, continúa en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado cristiano del reino espiritual de Dios, que es la Nueva Jerusalén, ¿verdad, sobrino? La Nueva Jerusalén. Entonces, ese es el punto, hermanos. Vamos a continuar. Ok, entonces, vamos ahora ya a ver, estamos entrando ahorita ya a lo que es el punto. En el Nuevo Testamento se respalda la afirmación de que todos los cristianos debemos tener la actitud correcta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las actitudes correctas. No nos vamos a meter en todos, porque son muchos, es un estudio muy largo, nomás en dos, en la humildad y de servicio. Mire, fíjese bien, ahorita les dije yo, y lo leímos, que hubo dos discípulos de Jesús que fueron a buscar un burrito para él usarlo como su medio de transporte. Él iba a hacer su Uber, haz de cuenta, y es un taxi, y ¿por qué buscarme mi Uber? Y su burrito.
¿Ves? Entonces ahí vemos, no sé si alcanza a ver, que andan buscando los burritos y van a, ya ven que el burrito chiquito siempre trae a la mamá, siempre va pegadito. Entonces, y luego ya en la imagen siguiente ya está haciendo su entrada triunfal montado en las otras dos imágenes. Ese es, pero vamos a ver, hermanos, observamos en Mateo 21, 1 al 5, que Jesús envió a sus discípulos a buscar el alma. Ya les dije eso. Entonces dice, pero fíjense bien, estamos hablando de que esa persona que le proporcionó el medio de transporte a Jesús, ¿qué proporcionó? Un servicio, hermanos. A ver cuánto que usted llama al Uber, un servicio, necesito transporte. Entonces, ese Uber proporcionó un servicio. Por eso nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad y de servicio a los hermanos, a la congregación. Y hay un texto, hermanos, que apréndanselo, que es el de los dones, fíjense, varones. Dice Romanos 12:6, como quiera este libro, el que lo quiera, el sobrino tiene todo el libro, tiene el PDF. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, aquí vamos a entrar con otra enseñanza, aplicándolo de servicio, según la gracia que nos es dada. Hay unos que tenemos un don, pues vamos a decir, pues, para enseñar, otros para presidir. Hay unos que presiden, otros tienen de misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Corazón, ayudas de corazón. Misericordia viene de la palabra, ¿verdad? Recargo. Entonces, hay unos que tienen diferentes dones, entonces hay que usarlos, hermano. Dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, debemos ocuparnos totalmente de nuestro propio don. Siempre, no hay que estar haciendo más. O sea que si tú tienes un don, úsalo. Para ti, para los hermanos, para la congregación, para Dios. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros somos miembros los unos de los otros, hermanos. Hay cuenta que uno es el dedo, otro es la cabeza, otro es la mano, y todos debemos trabajar juntos. Eso es lo que estoy dando a entender. Las actitudes cristianas en la iglesia de Cristo para animarnos aquí en la colonia Rivero. No se desanimen, si son poquitos, pues ni modo, hermano, pero estamos aprendiendo. La otra les voy a decir, no se queden con lo que les digo, apunten, pidan copias y compártanlo, hermano. Porque a veces vienen nomás edifican ustedes, las situaciones que ustedes siembran la semilla, que es el Evangelio, y lo compartan con los demás, ya sea por medio del Facebook, que yo lo subo en YouTube, desaviéntenle para que otros vean, quién quite y uno agarre la cosa, ¿verdad? Entonces, es compartir, hermanos. Aquí yo por eso vengo a compartir con ustedes lo poquito que sé. Entonces, ahora vamos a seguir viendo esto de Romanos 12:6. Fíjense bien, hermanos varones, los diferentes dones de gracia que todos recibimos en el cuerpo de Cristo. Nosotros recibimos dones, hermanos. Fíjense, ahí el texto nos dice que hay, Romanos 12:6 al 8, hay 6, el de servicio. ¿Qué es el de servicio? En servir. Pasar ahorita a los hermanos, cierren la mesa. Hay una hermana que yo vi la mañana, estaba haciendo aquí el acomodo, le tiene limpieza y todo. Es servicio. El otro, el que exhorta, hermanos. El hermano, exhorta. Quiere decir que él predica. Y por ser mayor, tiene conocimiento. Entonces hay que hacer caso, porque es una exhortación. En la exhortación, hermanos, pues es una predicación. Y cualquier hermano que viene y nos exhorta. Porque aquí venimos ahorita. Venimos ahorita a congregarnos. ¿Para qué? Para exhortarnos unos a otros. Si no venimos, no podemos exhortarnos. Tenemos que venir para que el hermano me anime a mí, yo lo animo a mi hermana. Por eso venimos desde allá, para exhortarnos a mi hermana grande, mayor, y a mi hermano Mise, y a mi sobrino, y a mi familia, y a los hermanos que me conocían cuando estaba chamaco. Entonces, nosotros venimos para exhortarnos unos a otros, por eso necesitamos congregarnos. Pero si no venimos, no, ¿a quién les exhorto? ¿A quién les doy? Por eso tenemos que congregarnos, que no se nos olvide. Ahora, el que preside, con solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud, sobrino? Prontitud. Con prontitud, con ánimo, con afán. Entonces, el que preside. Y luego, el que enseña, pues en la enseñanza. Ahora, nosotros como enseñadores, como maestros, como de clase de Biblia, necesitamos presentar el Evangelio, presentarlo adornando la doctrina en todo, dice el apóstol Pablo. Nosotros, si yo vengo y presento aquí sin índice, y nomás, pues ahí ya sabiendo a ver qué dicen, no. Hay que estarlo bien documentado, hermanos. Acuérdense que si no se documenta, y yo hablo muy bonito, y pues las palabras se las lleva el viento. La cosa es dejar el documento, ¿verdad, hermano? Hay que dejar documento de lo que está diciendo uno para que se comparta, ya sea por cualquier medio de internet, en copias y como sea. Entonces,
aquí tienen que venir preparados, porque hay que presentar y adornar la doctrina en todo. Porque si yo la vengo y la lento así nomás, pues entonces los hermanos se van a aburrir y se van a ir a otra parte. Entonces es muy importante. El que reparte, hermanos, con liberalidad. Ahí creo que se refiere a ofrenda, ¿verdad? Si tú vas a ofrendar, vas a hacer algo a favor de la obra, reparte. Y el que hace misericordia con compasión y con alegría. Por ejemplo, hay un hermano enfermo. Hay que ir a visitarlo, orar unos por otros, tener amor, ¿verdad? Misericordia con corazón. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es en cuanto a los dones. Pero, ahí pónganse muy listos, porque hay unos hermanos que dicen, no, pues es que yo quiero ir a visitarlo al hospital, ahora todos tienen que ir conmigo. Espérate, yo no tengo ese don. Si tú tienes ese don, ve, y no se los cantes. Si tú das algo, ¿verdad? Lo que lo hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. No hay problema, porque no todos tenemos el mismo don, pero sí todos debemos tener las actitudes de que la congregación crezca, como oró el hermano ahorita lo que oró, que los varones y que nosotros seamos ejemplo para que crezca esta congregación y que sepan, que tengan el conocimiento, porque si no hay conocimiento, en la voz que dice que sin conocimiento se terminó el pueblo. Entonces, y eso es una de las, el conocimiento viene siendo de las 7 cualidades divinas, hermanos, que ya somos cristianos. A la fe hay que agregarle virtud. A la virtud, conocimiento. Dice, no, ese hermano te da puras citas. Yo quiero algo que me dé el espíritu y que tenga emociones. Aquí no venimos a emocionarnos. El culto no es para entretenernos, hermano. Entonces, si no tenemos conocimiento de la Biblia, pues ¿de qué sirve? Tenemos que saberle. Bueno, ese es el punto. Ahora, ¿con cuál de estos dones serviremos a Dios, a Cristo y al trabajo congregacional de la iglesia? Esos 6 dones que nos dice Romanos el apóstol Pablo, la pluma del apóstol Pablo en Romanos 12:6, debemos escoger uno, el que nosotros tengamos. ¿Y cómo lo vamos a agarrar? Practicándolo, hermano. Si no lo practicamos, nunca vamos a saber. ¿Ok? Bueno, dice, no creo, hablando de los burritos, el que prestó el burro, hermanos, esa persona le prestó el medio de transporte a Jesús. Tuvo una actitud de servicio. Pero ahorita actualmente nosotros no hay burros, no hay burritos para hacer eso, pero tenemos esas 6 dones que nos podemos aplicar. Si algunos de nosotros podemos cantar, a ver, ¿tú sabes cantar? Raúl, especialista. Dirigir himnos, evangelizar en conversos, enseñar una clase, reparar un techo y limpiar el edificio. Cada cristiano debe usar lo que Dios le ha dado para el provecho de todos y no para compararse con otro, con el fin de gloriarse sobre él o para envidiarle. No hay que envidiar a un hermano que pase y que presente de una manera y ustedes, todo es palabra de Dios, hermanos, aunque sea una hojita, pero bien hecha y bien documentada y bien con la doctrina, que sea con la doctrina, la sana doctrina. Ok, hermanos, entonces vamos a celebrar por siempre por cada burrito o actitud de servicio que se le proporciona al maestro. El burrito que yo estoy diciendo viene siendo la actitud, hermanos, la actitud que tengamos, hay que sacarle todo. Dice, todos tenemos algo que si se da para la obra de la colonia Viveros o para el trabajo de la iglesia servirá para el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? El traer almas a Cristo. Si ustedes nomás se quedan con la enseñanza y no la comparten, pues nomás ustedes están viviendo. Hay que traer a alguien y enseñarle a alguien que compartan para poder crecer, porque ese es el evangelismo, traer almas a Cristo. No nomás aquí las 4 paredes. El evangelismo se hace afuera. Aquí se hace la edificación, hermanos, que es la edificación el segundo trabajo de la iglesia, la edificación. Ustedes aquí van a ser entrenados, enseñados con la sana doctrina. Y luego la benevolencia a los santos, ¿verdad? Correcto, hermanos. Entonces, pasamos. Mire, la Biblia tiene una galería de dadores de burros o personas que tuvieron la actitud de servicio. Voy a darles, todos tenemos algo que si se da para la obra o trabajo de la iglesia servirá para el evangelismo. Mire, ahí le va. Voy a hacer aquí, ustedes van a ver ahí en la gráfica, ya me pasé. A ver, ahí está. Ustedes pueden ver abajo, no sé si lo alcanzan a ver, pero se lo voy a leer. La número 1.
estas personas hicieron una actitud de servicio. Si ven a la izquierda, estamos analizando, hermanos, la actitud de servicio y ahorita vamos a analizar la actitud de humildad. Vamos a ver al niño de Capernaum. ¿No se cuenta el tamaño de Nehemías? Chiquito. Al niño de Capernaum. Ahorita lo vamos a ver, esa es la actitud de humildad. Ahorita estamos viendo la actitud de servicio. Y no para que se les quede en la mente, hermanos, fíjense bien. Por ejemplo, ¿quiénes tuvieron esa actitud? Voy a dar 4 ejemplos, si no me voy a meter mucho, si no, no puedo acabar. Dice, el propietario de la barca, la cual prestó para que Jesús se dirigiera a las personas. ¿Dónde predicaba Jesús? ¿En dónde? ¿En el mar de qué? En Galilea. Ahí es donde hizo su mayor trabajo, ¿verdad? Y ahí estuvieron los que fueron sus apóstoles, ¿verdad? Los pescadores. Entonces él, ¿qué hacía, hermanos? Él traía sus discípulos y ahí en las barcas se estacionaban en la orilla y los discípulos de Jesús negociaban con los dueños de la barca. Préstame la barca porque el maestro quiere hablarle a la multitud. Entonces Jesús usaba su púlpito, ese era el púlpito de él para enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hacía el dueño de la barca? Hacía lo mismo que hizo el Señor que le prestó el burrito a Jesús. O sea, él prestaba ese servicio. Ese es uno. 2, la limitación de los 5,000 por el muchacho con una cesta. Acuérdense que había 5,000 personas más las mujeres y más los niños, y nomás había una canastita con varios pescaditos y panes, y el chamaquito ese pues hizo una actitud de servicio para que Jesús la multiplicara. Esa es otra actitud de servicio. No me voy a profundizar para terminar. La otra, hermanos, la hospitalidad. Es muy importante la hospitalidad. Y también lo que le brindaban Marta, María y Lázaro, le dieron hospitalidad a Jesús. Hizo atención. Y no nomás a él, hermano, porque Jesús venía con la ropa. Traía a todos sus discípulos y les hacían de comer y les daban. Por eso, a los que predican, hay que atenderlos. A los que predican la palabra, porque así es. Entonces, María, Marta y Lázaro dieron hospitalidad a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Una actitud de servicio. Van 10. ¿Cuál es la primera? La de la barca, el dueño de la barca. La otra, el chamaco de la cesta, de los panes. Esta otra, María, Marta y Lázaro. Y la otra, el otro, Simón de Cirene, hermanos. Simón de Cirene ayudó a Jesús a cargar la cruz. Aunque miren, les voy a decir, realmente, ya por análisis y la investigación, tú sabes, era el patíbulo. Entonces, quiere decir que ahí están viendo ustedes, entonces se vean la cruz, pero es una representación de una película, pero realmente no era la cruz, era nomás el vertical, porque nosotros sabemos que en el Gólgota, por los historiadores, ahí hacían un pozo y metían la parte vertical, y luego ya llegaba el que cargaba el madero, y ahí se los ponían. Acuérdense que los persas inventaron ese sacrificio, el de la crucifixión, y lo pasaron ahí en Palestina, porque ellos eran los dominadores. Entonces, llegó Jesús y va cargando eso. Entonces, fíjense bien, dice que ahí estuvo Simón de Cirene, hermanos. Simón de Cirene, él había llegado de África del Norte y había llegado, estaba viendo. Y entonces, Jesús iba bien cansado y latigueado. Y entonces, era una costumbre de los romanos, de los soldados romanos, que te obligaban a llevar la segunda milla. ¿Ves? Decían, a ver, tráigame esto. Ellos traían su mochila. Le decían, llévate la mochila por 1 kilómetro. Y era obligación de cualquier judío llevarle la mochila al soldado. Entonces, por eso ustedes ven ahí, un soldado romano le dio a Simón de Cirene y dijo, ayúdame porque ya Jesús iba bien mal. Mira, fíjate que nomás te lo voy a meter unos minutos. Dice, en ese día memorable de la crucifixión de Jesús, cuando el cielo se oscureció al mediodía, en un espasmo doloroso del sistema solar, Jesús llevaba en sus hombros un pesado patíbulo hacia el lugar de su ejecución. Su pérdida de sangre y el sueño le habían agotado sus fuerzas. Se dejó caer por debajo de esa cruz astillada. Tenía la cara maltratada por la suciedad del duro camino. Su boca estaba llena con arena y su propia sangre. Entonces, un soldado romano, deseoso de terminar este macabro espectáculo, golpeó a un extraño en el hombro y le dijo, recoge ese patíbulo y llévalo por él. Simón no tenía mucha opción en el asunto, pero para el resto de la eternidad, seguro que este hombre, llamado Simón de Cirene, se alegrará de que él prestara su hombro y su fuerza para soportar la cruz o el patíbulo del maestro. Acuérdense que
de los soldados romanos, como les dije ahorita, dice un espasmo. ¿Qué pasó? Ustedes saben qué pasó en el momento de la crucifixión. ¿Qué pasó en el Gólgota, hermano? A las 3 de la tarde. Acuérdense que de las 12 a las 3 de la tarde hubo un eclipse total, solar. Se oscureció toda la tierra. No fue un eclipse parcial nomás de Jerusalén, porque la luna no estaba intermedia, según ahorita la historia, según los científicos. Fue un total, es un evento sobrenatural. Ocurrieron eventos sobrenaturales. Por eso dice que había una oscuridad total, pero eso fue cuando él expiró, hermanos, a las 3 de la tarde, de viernes. Entonces, ¿y qué más hizo? ¿Qué más hubo? Temblor. Hubo un temblor, hermanos. Un temblor, hubo dos, pero primero el viernes hubo uno, y en ese se abrieron las tumbas, pero no salieron los santos, ahí se quedaron, porque ellos salieron hasta el domingo. Entonces, hubo un temblor, hubo una oscuridad total. Y tercero, el velo del templo se rompió. Préndanse de memoria, porque ustedes varones deben de enseñar eso. El velo del templo se rompió. ¿Y qué quiere decir el velo del templo? Que ahorita ya nosotros, en el Nuevo Testamento, tenemos entrada al cielo directamente, si cumplimos con la escalerita que les dije, los 5 pasos de salvación, ser fieles hasta la muerte, que son las 7 cualidades divinas para poder entrar al cielo, pero ya podemos entrar al cielo. O sea, el velo del templo se rompió en la carne de Cristo, cuando estaba crucificado. Entonces, nosotros ya podemos entrar al cielo, ¿ves? Si obedecemos al Evangelio y nos seguimos fieles hasta la muerte. Eso es importante, porque antes, en el Antiguo Testamento, nomás el sacerdote, el principal, ¿verdad? El sumo sacerdote podía entrar una vez al año, al lugar santísimo. Entonces, ahorita ya no, por eso para que vean la diferencia. Entonces, así quedó, hermano. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima el patíbulo para que lo llevara tras Jesús. Dice, bueno, ya les dije lo demás. Entonces, ese señor, Simón de Cirene, era un africano, parecía que venía de Libia, ¿no? Me imagino que era un moreno grande, y lo vieron, oye, ayúdale. Entonces, ese prestó otro servicio, hermanos. Entonces, ya son 4 ejemplos que les doy. El servicio que hay que darle al Señor, así nosotros también. ¿Cómo vamos a dar el servicio nosotros, hermanos? Vamos a darle de acuerdo a nuestro don. Usted que es grande, es nuestro mayor y nuestro hermano. Si nomás con que vengan, hermanos, nos están dando un ejemplo, las hermanas grandes de edad, hay que dar gracias a Dios que todavía nos mantienen aquí. Nomás con que vengan ya es sacrificio, ya nos están dando ánimo a seguir viniendo los más jóvenes, los que son más jóvenes. Ok, hermanos, entonces ese es el punto. Vamos a continuar, hermanos. Mire, ahora sí, vamos a entrar a la humildad. Vamos a entrar, ya voy para allá. Dice, la importancia de la humildad. Ahora ya vimos la actitud de servicio, ya vimos 4 ejemplos. Ahora vamos a ver la de la humildad. Pero fíjense bien, hermanas, Saraí, Unice, todos ellos, tu esposa, todos los que tengan niños chiquitos. Dice, la importancia de la humildad. La humildad es importante, hermano. Fíjense bien, porque el camino a la humildad es el camino a la grandeza. Es el camino a la grandeza en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que creen que usó un niño? ¿Qué creen que usó Jesús para enseñar la importancia de la humildad a los discípulos? Un niño, hermano. Entonces, si nosotros queremos ser humildes, queremos entrar al reino de los cielos, necesitamos ser humildes. ¿Con quién? Como un niño. Entonces, Marcos 9:37 dice, el que recibe en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dice, si nosotros, dice, el que recibe a mí en mi nombre a un niño como este, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y dice, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, el Padre. Porque eso es la importancia de la humildad, hermano. Si ustedes, varones, hermanas, quieren ser humildes, tienen que ser como un niño sin malicia todavía. Entonces, ese es el punto. Y ustedes ahí pueden ver, no sé si se alcanza a ver un niño, ya lo representé ahí, y ahí está un actor ahí agarrando a un niño chiquillo, que tiene cuando mucho unos 2 años, 3 años, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Ahora, fíjense bien, si ustedes pueden ver ahí a Jesús, es una representación, él va caminando y atrás a sus discípulos. Ese es el método de enseñanza que usaban los griegos en aquel tiempo, ¿no?
¿Verdad, Raúl? Ustedes que son maestros. Ellos iban caminando y atrás iba su gente. Y él iba hablando. Y así iba Jesús, y iba atrás de él, la ropa. Entonces dice, en silencio, pasando por Galilea, Jesús y sus discípulos se acercaban a Capernaum. Dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, pero Jesús quería preparar a sus discípulos. Miren, hermanos, Jesús venía del Monte Hermón y iba caminando y se iba dirigiendo a donde él eran sus dominios, era el mar de Galilea, y ahí estaba Capernaum. Tenía ahí amigos. Él tenía amigos en el Zaida y todo, a la periferia del mar de Galilea. Entonces es porque ahí le gustaba al Señor Jesús. Y él iba con la ropa, iba caminando. Pero Jesús, ¿qué quería hacer, hermanos? Jesús quería darles a ellos en privado de que ya pronto se acercaba su muerte. Que iba a entrar a Jerusalén en el burrito, pero a unos días más lo iban a traicionar y lo iban a matar. Entonces, dice, Jesús quiso en privado instruir más a sus discípulos. Jesús iba enseñando a los discípulos acerca de su muerte y resurrección cercanos mientras viajaban por el camino. Mateo nos informa que esta enseñanza dejó tristes a los discípulos. No, pues se agüitaron. Los discípulos dijeron, pues ya se nos va el jefe. ¿Ahora qué hacemos? Y como en cualquier parte material, siempre dicen, no, ya se va el jefe, ahora yo voy a ser el jefe. ¿Verdad que siempre así es? Siempre hay el choque. Dice, ¿ahora quién va a ser entre nosotros? Si se va, ¿quién se va a quedar? Entonces ahí está la cosa. Jesús predice de nuevo su muerte y su resurrección. Venían de la transfiguración de Jesús desde el Monte Hermón, hermanos, iban caminando y llegaron a Cesarea de Filipo y después entraron a Galilea, ¿verdad? Acuérdense que ¿se acuerdan cómo estaba la división de Palestina en aquel tiempo? Estaba Judea, ¿sí o no? Abajo en el sur, en medio Samaria y después Galilea, arriba. Y arriba de Galilea estaba en un ladito el mar de Galilea, que no era donde andaba Jesús. Y acuérdense que Jesús nació en un pueblito, en Belén, acá en Judea. Pero después se fue a Egipto, luego regresó, pero ya no regresó a Belén, sino que regresó a Nazaret, y Nazaret estaba allá en Galilea, y ahí se crió, y fue constructor, porque él era de la construcción, su papá, José, manejaba, dice que era carpintero, pero la realidad es que ya no era tanto carpintero, sí, manejaban la piedra, por lo que yo chequé con Flavio Josefo, manejaban la piedra, y ellos hacían canteras, ¿se hace cuenta? Porque ahí cerquita estaban construyendo un cuartel militar de los romanos. Y ellos en la mañana se iba Jesús, desde chavísimo hasta los 30 años, iba por él y su papá le ayudaban en el taller y estaban haciendo el cuartel con pura piedra, porque era de los romanos. Bueno, ok, entonces así quedó, hermanos. Fíjense cómo va Jesús ahí, porque se va dirigiendo a Capernaum. Y luego, fíjense bien, aquí les voy a poner. Entonces ya llegaron, hermanos. Y les dice Jesús, y Jesús sabe que todo oía, aunque no quisieran, él oía todo, aunque vivieran en secreto los discípulos secreteando, ahora ¿quién va a ser el mayor? Aquí entre todos, ¿quién va a ser el mayor? Por eso les estoy diciendo, el mayor debe ser el menor, porque estamos hablando de la humildad, y ahí es la lección que les va a dejar Jesús. Dice, ya se sentó Jesús, y estaba un niñito ahí, dice, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Nomás nos hizo para cuestionarnos, porque ella sabía. Entonces, y le dijeron, no, pues a ver quién va a ser el mayor, ya los oí, ustedes están discutiendo quién va a ser el mayor, porque ya había dicho Jesús que iba a morir y todo eso. Entonces, hermanos, esta discusión que ellos tenían allí revela el pobre concepto temporal del reino de Dios que tenían todavía los discípulos. Todavía no habían aprendido. Fíjese bien, que la grandeza verdadera consiste en servir. Si tú quieres ser grande, no debe ser... No querer ayudar en nada a nadie, es en servir y no en ocupar puestos ni ejercer autoridad sobre otros. Fíjense bien, no que yo quiera ser, ¿cómo se dice? Gerente, eso es lo que tú quieras ser y otros más abajo. No. Si tú quieres servir, dice que la grandeza verdadera, otra vez repito, consiste en servir y no en ocupar puestos ni en ejercer autoridad sobre otros. Les estaba dando la enseñanza a Jesús ahí en el camino. Fíjense bien. Ahora, vamos a analizar. Llegó y agarró entre sus brazos a un niño. Si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser como este niño. Se lo sentó en su regazo. Ese se llama el niño de Capernaum. Pero ¿cómo? Vamos a ver cómo era ese niño. Fíjense bien, vamos a hacer un análisis. Dice,
ese niño era como hemos de ser nosotros también. Hay que ser como Nehemías, como este muchachito, como el niño de Capernaum. Dice, ese niño, miren, no se sintió humillado a causa de su orgullo, el niño, sino que voluntariamente se humilló porque era humilde de corazón. Lo agarró Jesús, dice, lo sentó en su regazo y el niño no hizo nada. Dice, no se sintió mal o ofendido porque atentaron contra su integridad personal. A veces que uno no quieren que los agarren, no se nos agarran, hermano. A veces los agarran y los niños traen, no requeros, no ese niño. Quietecito, dice, tampoco experimentó temor de ser reprendido porque tenía la conciencia en paz. Era un niño humilde y sin malicia. Solo se humilló ante los presentes tal y como los niños sin contaminar hacen. Porque ahorita hay muchos niños que pues ya traen el celular, ya saben allí, pero está bien, más hay que monitorearlos. Ahora dice, esa sana humillación es la condición para ser grandes en el reino de Dios. Por eso repito, que se nos quede en la cabeza, si nosotros queremos ser grandes, como la grandeza es ser humildes como un niño. Si queremos entrar en el reino de Dios, ser humildes como un niño. Una persona soberbia, una persona altanera, altiva, esa no va a entrar en el reino de Dios. Entonces, 1 de Pedro 2:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir resiste? Quiere decir que castiga, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que estaban disputando ese es el punto, hermanos. Miren, aquí le va la otra. El camino de la humildad, hermanos, en resumen, es el camino a la grandeza en el reino de los cielos. Entonces, ya para que quede claro, la humildad es el camino a la grandeza en el reino de los cielos. Y lo vemos en Marcos 9:37, que ya vimos, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Verdad? Y la verdadera grandeza es una actitud, hermanos, que tenemos nosotros mismos. Esas son de las 4 actitudes que le dijo, que le dije, hacia Dios. Esta es la segunda, hacia nosotros mismos. ¿Qué actitudes debemos tener hacia nosotros mismos? La de humildad y la de servicio, es lo que estamos analizando. Entonces, y servidumbre y humildad. Miren, el orgullo y la arrogancia va a destruir la unidad entre el pueblo de Dios en la congregación. Aquí, hermanos, no hay que ser orgullosos ni vanidosos, porque va a destruir la unidad en esta congregación. Dios resiste a los soberbios, Dios los combate, no los quiere, y da gracia a los humildes. Y Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué todos miembros? Porque usted va a ayudar al otro hermano. A eso venimos, hermanos, a exhortarnos. Nosotros al congregarnos aquí tenemos 2, es un mandamiento, pero tenemos 2 exhortaciones, a exhortarnos unos a otros y al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Entonces, es lo que venimos aquí. Entonces, en resumen, fíjense bien varones, para que se lo prendan aquí. Las características de la humildad son 3 que los dos nos formularé. Hay que tener una estimación humilde de uno mismo. Hay que no tener más alto concepto, no creerse mucho, que yo sé más que el hermano, no. Esa es una, que quiere decir tener una estimación humilde de uno mismo, no tener más alto concepto del que se tiene. Disposición para aprender de otros, hermanos, y enseñar a otros, hacerle caso. Pasa cualquier hermano, da su predicación, su exhortación, bien documentada, con sana doctrina. Hay que hacerle caso y darle a otro también, que él aprenda y que aprendamos de él y que enseñe. O sea, ser enseñable, yo le llamo, para ser enseñable se requiere ser sabio. Si tú quieres ser enseñable, tienes que ser sabio. Te lo dice Proverbios 15. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Si tú escuchas amonestaciones, vas a morar entre los sabios. Pero si no quieres disciplina, pues no vas a morir entre los sabios. Y la honestidad, hermanos, para hacer los errores, que dice Santiago 5:16. ¿Qué dice? Confesaos que vuestros errores que confesar nuestras ofensas unos a otros. Si yo ofendí al hermano, hay que ir con él. Esa es la humildad, hermanos. No hay que guardar rencor, hay que estar. Yo te ofendí, voy y te digo personalmente. Esa es la cosa que hay que hacer, no guardarnos nada.
Por eso esa es una característica de la humildad. A ver, en resumen, la primera, tener una estimación humilde de uno mismo, no tener un alto concepto. Ya le estoy dando un resumen, préndanselo de memoria. Y la otra, la disposición para aprender de otros y enseñar a otros, es importante. Y la tercera, honestidad hacia nuestros errores. Ese es el punto. Ok, fíjense bien. Aquí, ya voy a empezar, ya no voy a ustedes, sobrino. Dice, el máximo ejemplo es la humildad de Jesús, hermano. ¿Para qué nos hacemos? El máximo ejemplo, ya vimos el ejemplo de un niño, lo dijo Jesús, pero el máximo ejemplo es Jesús. Dice, nada pertenecía al Señor Jesús. Ahí ustedes pueden ver bien, hermanos. Si ustedes pueden ver a la izquierda, se alcanzan a ver, es el pesebre donde nació él. El pesebre que era, donde le daban de comer a los animales. Él no alcanzó en el mesón es el que está allí, es la arquitectura que había en esos tiempos. En el mesón, en la segunda planta, la arquitectura judía, ahí es donde le daban albergue a todos. Pero ellos llegaron de donde venían, ahí tuvo el niño, ¿verdad? Y todo, y se metió, la camita de él era un pesebre, ¿y qué era? El pesebre es el que dan de comer a los animales, bien humilde, fíjese bien, hermanos, la tumba prestada, y luego después el burrito prestado. Entonces, el Señor pidió montar en un pollino de asno, uno que no había montado nadie. Bueno, hermanos, entonces, ya se me están durmiendo, pero dice, ¿qué es lo que le pertenecía al Señor Jesús? Solo la cruz en la que cargó nuestros pecados. ¿Por qué Jesús no prefirió entrar en un ser todo gallardo y mostrar su poder? Lo hizo en el animal más simple de la tierra, que si lo miramos con detención veremos en él muchas de las cosas que el Señor demanda de nosotros. Ok, hermanos, bueno, ya voy a entrar aquí al final para que ya no se nada. Pero nomás quiero decirles esto, hermanos, miren, esto es bien importante, es el máximo ejemplo de seguridad, de humildad de Jesús. Jesús es una vida solitaria. Dice, nació Jesús en un pueblecito, hijo de quién, de una campesina. ¿Sí? Creció en otro pueblito donde trabajó de constructor hasta que tuvo 30 años. Ya les dije que trabajaba con su papá. Después, y por 3 años, hermanos, fue predicador ambulante. Fíjense, y luego, jamás escribió libro alguno. ¿Qué es lo que escribió únicamente Jesús? En la tierra y con el dedo. ¿Sí o no? Es lo único. A la mujer, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que tiene la primera piedra. Es lo único que escribió. Y luego, nunca tuvo un cargo público. No fue diputado, no fue nada así de eso. Nunca tuvo familia o casa. Sus propios hermanos carnales no lo querían. Nunca lo oían, no quieren ir a vivirlo como a uno. Entonces, fíjese bien. Entonces dice, nunca fue a la universidad. Ni a una escuela de predicadores. Ahorita si tú no fuiste a una escuela de predicadores, no, tú no estás titulado. Pues Cristo no quería títulos para empezar. ¿Ves? Entonces, ¿y cómo enseñaba el apóstol Pablo? ¿Qué dijo? Para que enseñen, se debe enseñar en la congregación y a los hombres idóneos. No establecer una escuela, para empezar. Entonces, nunca fue a la universidad ni a una escuela de predicadores. Entonces, Cristo no quiere títulos, es lo que estamos viendo, la humildad. Entonces, nunca viajó más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento, para empezar. Es nomás lo que mide Palestina, como desde Saltillo hasta la hasta el puente. Es lo que viajó. Dice, nunca hizo nada de que se asocia con la grandeza. Nunca él se creía superior. No tenía más credenciales ni títulos más que a sí mismo. Él no tenía que yo soy doctor, que yo soy ingeniero, no. Él no tenía nada de eso. Y luego dice, solo tenía 33 años cuando la opinión se volvió en su contra. Fíjese, a los 33 años la opinión se volvió en su contra, hermano. Y luego dice, sus amigos lo abandonaron. ¿Qué hizo Pedro? Todos se fueron, lo dejaron ahí en la cruz. Y cuando lo apresaron, fue entregado a sus enemigos que hicieron burla en un juicio. Dice, fue crucificado entre 2 ladrones. ¿Sí o no? Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos se juzgaron sus vestidos, la única posesión que tenía. Dice bien, hermano, cuando él murió, fue enterrado en una tumba prestada por un amigo. Han pasado, fíjense, hermano, 21 siglos. Él es la cabeza de la iglesia de Cristo. Han pasado 21 siglos y Él es la cabeza de la iglesia de Cristo, en el que tenemos reconciliación con Dios y en Jesús hay salvación.
Fíjese bien. Y lo dice, ninguno de los ejércitos que han desfilado, que los rusos, que los británicos, dice, ni ninguna de las armadas que navegaron como los americanos, ninguno de los parlamentos que se reunieron, ninguno de los reyes que reinaron, ni mandatarios que han gobernado a las grandes naciones, ni todos ellos juntos han cambiado tanto la vida del hombre en la tierra como esta vida solitaria. Esa es la humildad de Jesús, hermanos, para que vean. Entonces, hermanos, el burro nos enseña, como su forma de ser, muchas cosas que como cristianos deberíamos aprender. Ya ven que el burro no se queja. Hay muchas cosas. Él no quiere andar apercibido, no quiere ser el diótrefes, que yo soy el número uno, quiero que me vean. No, él no quiere, él quiere pasar desapercibido, hay que ser humildes, hermano. Dice, todo lo soporta en silencio, puede ir a la muerte y va sin poner resistencia ni protestar. No roba, no mata, no calumnia a nadie, no anda con chismes. El burro es el animal más humillado de la tierra aquí en el occidente. Fíjense bien, hermanos. Entonces, ni tampoco quiere el orgullo de yo. Pero bueno, hermanos, fíjense bien. Aquí van a entrar los niños que están allá, a ver si están viendo. Lo que se llama un relato. Les tengo que dar una ilustración para que me entiendan bien lo que es la humildad. Fíjense bien, niños, si es que hay el relato de la ilustración del burrito triunfante el día después. Vamos a analizar cómo un burrito que sirvió a Jesús, ya cuando terminaron su entrada triunfal, cómo se sentía. Fíjense bien, Dice, es el relato, dice, se cuenta que un día, después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el burrito que había llevado en su rumba hasta aquí en el lomo, a Jesús, se despertó al otro día. Su mente todavía saboreaba el resplandor del día más emocionante de su vida. ¿Por qué? Porque iba el burrito y todos le aventaban palmas, pero el burrito creía que era para él. Palmas y flores y todo. Entonces el burrito dice, se sentía muy bien, al día después. O sea que despertó en la mañana y nunca antes había sentido tal sensación de placer y orgullo. Ustedes pueden ver allá el burrito, no tienen los ojos ahí, pero niños se están viendo un pajarito ahí. Ok, entonces dice, le dijo a su mamá burra. Y dice, acuérdense que ya dijo Jesús que le consiguieron la del alma. Le dijo a su mamá burra, mamá, voy al pueblo, donde hace poco me recibieron con tanta alegría, donde cantaban a mi alrededor y batían palmas y se sentían gozosos de verme, donde ponían sus mantas para que yo pasara. Eso le estaba diciendo el burrito a su mamá. Entonces su mamá le miró con complacencia y le dijo, bueno, anda, pero cuando vuelvas te diré algo. Partió el pollino al pueblo, se dirigió a la ciudad y encontró a un grupo de personas por el pozo. Acuérdense que el pozo era la novia, hermanos, y ahí era donde sacaban agua todos. Y él sabía que ahí había gente. Entonces el burrito empezó, ahí lo están viendo, se mueve y se mueve. No, pues la gente ni lo veía. Y dijo, no, entonces me voy a presentar ante ellos, pensó. Pero ellos, hermanos, no lo notaron. Siguieron sacando agua y no le pusieron atención. Fíjese, estoy dando una ilustración para que les quede claro que no es humildad. Y porque sin Jesús no somos nada. Fíjese bien. Y luego dice, el burrito bastante molesto, dijo, enojado, no sabéis quién soy. Pero ellos simplemente lo miraron con asombro. Dice, uno de los que estaban ahí le dio un sopapo revés con la mano en la cola y le ordenó que se moviera. Muévete. Pero el burrito seguía parado enfrente de la chusma hasta que uno encolmerizado le dio unos latigazos con una correa de cuero. Lo corrió. Otro le arrojó un balde de agua para que se quitara, para que se fuera de allí. Viendo el burrito que no lo querían, se retiró de allí. Primero fue al pozo, no lo miraron, y luego fue acá, estaba en el mercadito, tampoco. Entonces dijo el burrito, paganos miserables, van a ver con mi mamá. Entonces murmuró para hacer pollino, porque ya lo habían corrido. Y aquí está una persona, retírate de aquí, lo están corriendo. Era el mercadito de aquel tiempo. Y luego dice, iré mejor al mercado, donde sí hay buenas personas. Dijo el burrito, no, pues me voy a cambiar, a ver si voy para acá. De seguro que ellos se acordarán de mí. Pero sucedió lo mismo. Nadie le prestó atención al burrito, no obstante que se pavoneaba. Fíjense bien cómo se está moviendo.
se pavoneaba frente a la plaza del mercado y gritaba: las ramas de palma que me aventaron, ¿dónde están las palmas? Gritó. Ayer ustedes lanzaron hojas de palma. Así que el burrito, herido y confundido, regresó a su casa con su madre y le dijo: mamá, fui al pueblo como hace algunos días atrás para que me recibieran tan bonito como entonces, pero mira cómo me han dejado. Ahí vemos a la mamá burra y el burrito. Mira cómo me han tocado. Y acuérdense que la mamá dijo: pues ándale, ve, pero cuando vengas te diré algo. Fíjense lo que le dijo. Entonces la mamá burra le dijo al burrito: de eso te quería decir, le dijo suavemente. De eso te quería hablar, le dijo suavemente. ¿No te das cuenta de que sin Jesús tú no eres nada? Tú eres un burro ordinario. Lo que pasa es que tú, sin Jesús, no eres nada. ¿Sí o no? Amén. ¿Somos nada sin Jesús? Fíjense bien, dice: nosotros, hermanos, no somos nada cuando Jesús no está con nosotros. Y menos si no tenemos actitudes que impliquen, que es lo que estamos viendo, humildad y servicio hacia Dios, hacia nuestros hermanos y hacia la congregación. Dice Romanos 3:23, que no somos nada, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que debemos humillarnos y servir. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso lo dice Marcos 9:35. Entonces, hermanos, no somos nada, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si queremos ser el primero, debemos ser el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso ahorita les he estado dando, y lo voy a terminar, las actitudes de humildad y de servicio en la congregación de Davideros, para que se animen, hermanos, compartan la palabra, para que traigan más almas a Cristo. Hagan el trabajo congregacional. Acuérdense que el trabajo de la iglesia es espiritual. Nosotros tenemos que evangelizar para traer almas a Cristo. El evangelismo se hace afuera de las cuatro paredes. La edificación se hace adentro de los hogares. Y la benevolencia es para ayudar a los necesitados, no para ayudar a los no cristianos, como dicen algunos. Y allá tenemos la información y documentación para discutir ese punto posteriormente. Entonces, hermanos, ya resumo. Sin Cristo, hermanos, nada podemos hacer, Isabel, porque fuera de Él jamás acertaremos en las mejores decisiones. Fíjate bien, sin Cristo nada podemos hacer. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay unos que toman sus propias decisiones alejados de Jesús. ¿Qué le dijo la mamá del burrito? Tú sin Jesús no eres nada. Así nosotros, hermanos. La otra: sin Cristo nada podemos hacer, porque es nuestro respaldo, los que nos da la victoria. Cristo nos da la victoria. Y eso lo vemos en Santiago 4:13, que había unos negociantes que querían decir: no, vamos para allá. Pero nunca mencionaban si Dios quiere. Ustedes, hermanos, nosotros cuando salimos ahorita a las 7:30, hicimos una oración y me han caído y siempre, si Dios quiere, siempre hay que decir si Dios quiere, porque si no dices eso, nos va a pasar lo que dice Santiago 4:13-15, que ellos creen que la van a hacer como los artistas que dicen: no, yo tengo programa. No, espérate, si Dios quiere, no da falta. Y la otra: sin Cristo nada podemos hacer, porque mientras vivamos en pecado jamás prosperaremos. Si usted no está convertido y no ha obedecido, y si ya tiene muchos años de estar viviendo, entonces se está tardando, hermanos. Acuérdense que hoy es el día de salvación. Tienen que pasar a bautizarse para ser añadido a la iglesia por Cristo y ser miembro de la iglesia de Cristo, porque si no va a ser demasiado tarde. Entonces, finalmente, sin Cristo nada podemos hacer, porque mientras vivamos esclavizados al pecado, quiere decir, sin haber aceptado a Cristo, nuestra vida jamás prosperará. Entonces, ese es el punto, hermanos, y ya no me tomo más porque ya están saturados, pero nomás quiero terminar con esto. Miren, hermano, ya les dije ahorita que el burro en la antigüedad era la realeza, por eso entró Jesús en el burrito. Por eso, porque es manso y humilde. Ahora con esto termino. Sí, sabe, sobrino. Entonces, con esto termino la enseñanza. Ya les di, fíjense bien, hermanos, ¿qué les di?
el cuervo y el águila. El cuervo picotea el águila, pero el águila sube a altura, fíjense los varones, y esas representan las actitudes negativas que no debemos de tener. Hay que elevarnos como el águila, no hacerle caso para que se caigan nuestras actitudes negativas y perfeccionarnos en el don que nosotros tengamos y para aumentarlo, ¿verdad? Y entonces, y la otra cosa que les enseñé fue la humildad y el servicio, y les enseñé la ilustración del burrito que sirvió Jesús. Pero ahora, ya para terminar, les voy a decir esta exhortación y esta que puse aquí. Mire, dice que Jesús, ¿por qué Jesús no entró en un caballo? ¿Por qué? Porque vamos, yo voy a montar un caballo real, un caballo. ¿Ves? Dice, Jesús no trae un ejército, Él viene manso y humilde. Nomás no te traen caballos los que traen ejército, en aquel tiempo, ¿verdad? Traían su caballo brioso. Como por ejemplo Alejandro el Magno, de Persia y todos esos. Dice, entró montado en un burro, así que el burro es el signo de su realeza, eso los expliqué. Ya voy a terminar. Jesús cumplió esta profecía y manifestó su realeza al hacer su entrada en un anito que dice en Mateo 21:5, yo soy el rey. ¿Ves? Ya lo vimos en las dos profecías. ¿Cuáles fueron las dos profecías? La de Isaías y la de Zacarías. Eso ya lo profetizaron antes que Jesús iba a entrar en ese burrito. Entonces dice, y Mateo 11:29, fíjese lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso entró en ese burrito, dice, ya vimos que para que se cumpliese la profecía de Isaías. Pero miren, hermanos, acá a la derecha ven un caballo brioso. Jesús no entró en la ciudad como militar para conquistar a los romanos, o sea que, porque los romanos eran los que estaban dominando ahorita a los judíos, ¿verdad? Entonces él no entró en un caballo porque eso querían todos, querían que, no, si Jesús va a ser el rey, pues nos vamos a separar de los romanos, ¿no? Entonces, Jesús no entró en la ciudad como militar para conquistar a los romanos. Entonces, ese es el punto, hermano. Por eso dice, soy manso y humilde de corazón, haciendo referencia a que Él ha venido a salvarnos por lo que leímos en Mateo 21 y las dos profecías. Ese es el resumen. Y con esto termino, hermano. Fíjense bien, no se me duerman, ya voy a acabar. Dice, Jesús no viene solo por el pueblo de Israel, sino por todas las naciones. ¿Por qué? Porque la dispensación cristiana es universal. Juntó Jesús en la cruz a los dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Entonces ya somos un solo pueblo. Por eso la religión cristiana, la dispensación cristiana, el nuevo pacto es universal, no nomás para los judíos. Entonces, pero antes de la dispensación mosaica nomás era para los judíos. Entonces, y eso ya lo decía Zacarías 9:9. Mire, ¿qué les voy a decir? Dice, no lo voy a leer de arriba, dice, y hablará paz, dice Zacarías 9:9, como 400, 500 años, dice, y hablará paz a las naciones. Ya dice naciones, ya no más a los judíos. Y él estaba 500 años antes de que Cristo fuera crucificado. Y su señorío, ¿qué dice? ¿Dónde va a ser el señorío de Cristo? De mar a mar y desde el río hasta los finales de la tierra. O sea que ya está diciendo Zacarías en la profecía que la religión, la dispensación cristiana iba a ser religión universal para todos, judíos y gentiles. Lo dice la profecía. Dice, el verdadero rey entraba en un pollino anunciando la salvación a gente de toda lengua, tribu y nación. Eso quiere decir. Cristo vino, hermanos, ¿para qué vino Cristo? Para conquistar a los hombres por medio del Evangelio. Vino como un cordero y luego después para el Evangelio, para que nosotros fuéramos convertidos, para llevar almas a Cristo. Entonces Cristo vino para conquistar a los hombres por medio del Evangelio. Pero ahora, ¿qué termino? ¿Para qué va a venir? Y vendrá, fíjense bien, el día en que entrará figurativamente, claro que Apocalipsis es figurado, acuérdense bien, pero figurativamente dice, en un caballo blanco y con espada para juzgar. Ya no va a venir en el burrito. Fíjense bien, hermano, dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. ¿Qué significa caballo blanco? Símbolo de guerra. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Qué significa fiel y verdadero? Son las características de Cristo. Y con justicia juzga y pelea. Quiere decir que en su segunda venida no vendrá para pelear, sino para juzgar. Fíjate, va a venir para juzgar. Por eso, hermano, fíjese bien si hay alguna persona que todavía no es miembro. Hoy te llama el arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero.
El arrepentimiento verdadero es una vuelta de 180 grados, cambiar nuestra vida total, hermano. No es un arrepentimiento de labios, porque muchas veces pasan aquí a arrepentirse ya en el paso de salvación, pero no es verdadero, no vuelven a caer, por eso se van, porque no tuvieron un arrepentimiento verdadero. Entonces, hoy te llama el arrepentimiento verdadero para salvación, para conocerle y reconocerle como tu único Rey. Pero ¿cómo vendrá Cristo? Cristo vendrá en la segunda venida para derrotar a los oponentes del Evangelio, a los que no quisieron aceptar el plan de salvación. Por eso es muy importante, a todo venir. Dice, un rey que no necesita de la majestuosidad que el mundo propone. Los reinos de los hombres pasarán, pero su reinado permanecerá para siempre. Entonces, hermanos, espero que me haya explicado, no sé qué, cómo voy a subirlo más o menos, ¿verdad? Como quiera tienes el documento y ahí les dejo eso. Sí. A los muchachitos. Dios los bendiga, hermanos.